capítulo 9 y el verso 11 dice así: Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Hace años Years ago, el Señor me dio una visión the Lord gave me a vision. y en esa visión In it, vi como yo sabía que era un ángel el que me llevaba I knew it was an angel. y me llevó a un lugar He took me to a place que me parecía que el camino parecían los freeways de aquí. where it seemed like the freeways here. Y cuando iba en un carro, el hombre en un carro, He was in y a se car. sale de la carretera del freeway y se left the subió de freeway. como un retorno. And went to a return. Y en la parte de arriba había una casa grande. On the top, there was a big house. El hombre se detuvo ahí y me dijo, He baja stopped. y entra a esa casa. And he said, enter that house. En ese momento mi that moment. físico, mi vida, yo creo que espiritual, My spiritual life era como de un adolescente. was like an adolescent. Y me dijo, entra ahí. He said, enter. Y yo obedecí. I obeyed. Fui a donde él me dijo. Caminé hacia la puerta. I walked towards the door. Y cuando llego, era un portón negro grande. It was a black Grande significa gate. como de unos 12 pies quizás, 12 pero feet alto, unos and 10 tall. pies de alto. Era demasiado, en 2 hojas. Así que yo llegué al opened- centro del portón y quise I empujarlo went to the center and tried to push it. y no se movió. It didn't move. Y cuando no se movió, When it empecé didn't a move, llorar. I cried. Tuve mucho temor. I was afraid. Y cuando empecé a llorar, When I cried, instantáneamente instantaneously, volteé y busqué al hombre. I turned and looked Pensé for the que se man. había ido y me había I thought abandonado he ahí. had left and abandoned me. Tuve mucho miedo. I was so afraid. Pero ahí estaba. But he was still there. Y le grité, I shouted, no se abre. it doesn't open. Y él me dijo, He said, esa puerta that door no se abre does not sino open, solo but only con adoración. with worship. No hay forma There's no way de abrir el corazón del Padre open the heart of the si Father no se hace a su manera. if we don't do it His way. El ser humano, Human beings, toda gente que creen o no creen, person, whether they believe or not, ejercen su fe they exercise their faith y cada quien como lo concibe, as they conceive it. así manifiesta su fe They o manifest trata their de faith. agradar a Dios o trata de They try alabar a to Dios. please Cada God. quien lo hace como entiende. Everyone does it as they understand. Pero el que lo hagamos así But the fact that we do it this way, no es que It's Dios not- no nos oiga, that God doesn't listen, Dios nos oye. He hears us. Pero hay una manera correcta de hacerla. But there's a correct way to Y do eso it. es lo que Él quiere. And that is Que what He nosotros wants. vayamos creciendo en For us to entendimiento a grow fin de que hagamos in las understanding. cosas como está escrito. So we do things as it's written. David, el Antiguo David, Testamento, In the Old desde Testament, Moisés From hasta el Moses tiempo de Jesús, till the time of Jesus, y todavía ahora. and even today, Ahora los judíos ya no tienen templo the físico. Jews don't have a physical temple Mientras no anymore. se los destruyeron, ellos nunca cambiaron. They didn't destroy it, they never changed. Siguieron haciendo los sacrificios, las They rutinas. continued doing the David vivió en el sacrifices. tiempo de la gracia, David haciendo las lived cosas in a time of como grace, tienen que hacerse. Doing things as they should be done. Pero cuando David termina su vida, When David ends his life, los sacerdotes volvieron a los The mismos priests sacrificios, went back to the same a lo frío, sacrifices, a rutinas, routines, sin entrar en comunión real without entering con into Dios. real communion with God. Y Dios dijo, God said, profetizó por varios profetas, Prophesied Isaías, Amós, through varios, Isaiah, Amos, y dijo, en los postreros tiempos, said in the last days, yo voy a I restaurar will restore el tabernáculo caído de David. the fallen tabernacle of David. La pregunta, ¿qué es el The tabernáculo? question, what is the Es donde tabernacle? vive Dios. Es la presencia It's de the Dios. presence of God, Y Dios va a restaurar eso. and God will restore it. Quiere decir que lo va a volver va a revelar He will reveal it
a los creyentes. to believers ¿Cómo es eso? how it Para is, que los que entiendan so that puedan those hacer that understand aquel tipo de can servicio do this type of o service ministración a Dios. and ministry for God. La razón The reason por la cual Dios nos for which God creó created us es para alabar a is Dios. to praise Him. Uno piensa que para We hacer think determinadas that labores to do mientras estamos en el cuerpo, y eso labors es nomás here temporal. while we're in the Pero body, realmente la razón truly por la cual Él the creó reason for which a toda la creación He created es para que us lo alabemos. is to praise Him. Eso dicen en Efesios, It says in que Él Ephesians, nos creó para la He alabanza created de us la gloria for the de su praise gracia. of the glory of His grace. Y de repente, por no Suddenly, tener comprensión, because we don't understand, dejamos we leave lejos far away el propósito por el the cual fuimos purpose creados for which we were y created, empezamos a hacer and we cosas begin to do things pues no correctas como está en la not palabra. correct as it's in the Word. Cuando no entendemos es When we don't natural que understand, cometamos esos errores. We make those mistakes, Pero vamos a arreglar but we will fix them. estas cosas, hermano. These things. Hace algunos servicios atrás, A few services ago, ya llevamos varios años we've had a few tocando years los mismos cantos. singing the same Y songs. entiendo, los hermanos y And I hermanas, pues understand, obviamente que obviously, se debe renovar esto. We need to renew it, Y debe hacerse, and it must be done porque no es correcto because it's not correct. ofrendarle a Dios el mismo To canto cada vez. Offer to God the same song each Eso time, significa como que Dios está muerto, like He's dead. como que no hace cosas maravillosas Like como He para doesn't presentar do un canto great nuevo. things each time with new song. No, Él hace cosas todos los días y nosotros things debemos every traer un day. cántico nuevo, And we need to bring Him new algo song, fresco, something fresh, no pan not bread ya viejito. that is older, Tiene que ser un pan fresco. but fresh A Dios bread. le gusta el God is cántico pleased nuevo. with new Hermanos, bread. y con ese propósito, With this purpose, el día 17 de mayo May 17th, vamos a we will hacer un servicio have a service donde vamos a cambiar estas where we will cosas. change all these things. Vamos a presentarle a Dios We cánticos will nuevos. present to God new Nuevos, songs, nuevos. completely new. Un cambio de mente. New minds, Un corazón nuevo. new hearts, Expectación nueva. Todo new nuevo, hermano. expectations. Porque eso es lo que Él quiere. Because this is what He wants. Toda vida que Every venimos life a su presencia, that comes to His venimos presence, para alabarlo, we hermano. come to praise Him. A veces queremos un milagro Sometimes we want a miracle para alabarlo. to praise Him. Pero ¿qué milagro más grande ha But hecho Dios con la... what ¿Qué es más miracle grande? ¿Un that milagro is en el greater? cuerpo o la salvación? Miracle in the body or salvation? La salvación es eterna, hermano. Salvation is eternal. El milagro físico es en el The cuerpo, es physical temporal y son miracle buenos. is temporary and it's Pero good. ya tenemos But we suficiente have beneficio en el hecho de benefit ser salvos, in God de to que ya be no saved. vamos al infierno. Hermano, ya nos lavó con su sangre, somos Washed us sus with His hijos. blood, we're His children. Ya tenemos demasiada We have provisión too much para provision. explotar en alabanza. So we can explode in praise. Explotar. Explode. Pero para But explotar for it, en la alabanza, in praise, tenemos que reconocer we las must obras de Dios recognize en the nosotros. works of God in us. ¿Por qué David Why David pudo llegar a ser was able to un adorador? become a worshiper. La razón de The su vida, reason of his life, o que yo es lo que comprendo que what le I aconteció a él, comprehend, el hombre, the man, si nos damos cuenta, era el hijo menor if we de la realize familia. he was the youngest of his Y al hijo family. menor siempre se le encargan los trabajos menos And the importantes. youngest one, you always give him the El hijo lowest menor job. generalmente no se le pide su opinión Generally, respecto cuando hay opiniones de la familia, You don't ask for opinions from porque him uno considera que él no piensa because we consider that he doesn't think o no much, importa su opinión. or his opinion doesn't seem Entonces to le matter. dijeron, ve a cuidar las So they ovejas. said, "Go and Y take lo care of mandaban them." allá. And they Y en left esa him there. forma In that way, de vida a lo que Of life, fue expuesto, that he was el hombre no exposed to, tenía con quién hablar. he didn't have anyone to talk Se to. pastan las ovejas en el campo donde solo hay
pasto y las The ovejas sheep andan ahí. were out there in the Sus fields. amigos o amigas His eran friends las ovejas. Y él were hablaba con the las sheep. ovejas. Y cuando no hablaba con las When ovejas, he didn't speak with the hablaba sheep, con Dios. he spoke to God. ¿Por qué? Why? Porque no tenía distracción Because con he didn't otras have cosas, distractions with ni other cosas del things, mundo. things of the No sabía world. lo que pasaba en He didn't palacio, know en what la happened ciudad, in no the sabía eso. palace. Su mente His eran las mind ovejas y were su the mente, sheep. cuando no hablaba con ellas, hablaba he con Dios. didn't Cuando speak with venía the un sheep, oso he talked y to le God. quitaba, le clamaba a Dios. When he saw a bear, he cried out to God. El hombre empezó a tener una He began relación to have a relationship que no tuvieron todos los que estaban en Israel. that the other people in Israel didn't have. Y Dios se complació de este hombre. And God was Era un niño. pleased with this man. He was a child. Él empezó a tener victorias He had victories, demasiado grandes desde niño, great victories since being a child, porque tenía because la comunión. he had the communion. Dios no se fija en el God cuerpo doesn't see the ni body en la edad. nor the age. Dios se fija cómo He la sees persona how lo the desea. person desires him. Y David deseaba a And Dios. David desired Él God. se deleitaba. He delighted Al principio himself. quizás la In the gente cuando lo beginning, rechazaban sus padres, when sus people rejected hermanos, him, his brothers, tal vez his sentía algo. father, maybe he Pero cuando empezó a felt it. probar la But when comunión he con Dios, began to taste the empezó a communion sentir with una God, delicia. it became a delight. Empezó a deleitarse. He became to delight Dios es himself. un deleite. It was a delight. Es un deleite. It's a delight Pero cuando uno no lo tiene, with God, but when you don't have him, pues no sabe a qué sabe eso. you don't know what that is like. Pero es un deleite. But it's Y este hombre delightful. lo tenía. And this man had it. Por eso This is why es que Dios, is that God, en el tiempo de David, in the time of David, estableció el reino established the como kingdom nunca antes ni después. like never before or after. El tabernáculo The de David, tabernacle, the la fallen exaltación es hacia Dios, tabernacle of totalmente a David, Dios. The exaltation is for God. Ahí no hay estrellas. There's no stars there. Ahí somos todos un cuerpo. All of us are one body. ¿Me entiende cuando quiero decir estrellas? When I say stars, No hay especiales. there's no one special. Y nosotros, And we, todos debemos presentarnos. all of us must present Todos. ourselves Porque somos el cuerpo. because we are the Y Dios quiere body que nosotros todos nos presentemos And God wants en us ese to sacrificio. present that Somos sacrifice. sacerdotes. We are priests. Un sacerdote es A alguien que priest viene, is someone that comes, se arregla su vida espiritual ante takes Dios care of y their luego spiritual life before ministra God, a Dios. and then they ¿Qué minister significa to God. What ministra does un it mean? sacerdote? They minister. ¿Qué come Dios? What does God eat? ¿Qué bebe Dios? What does God drink? ¿Qué le podemos dar a Dios What can we give to si ni God? siquiera lo miramos? We don't even see him. Se requiere entender, It's hermano. required Dios to es espíritu. understand. Él está aquí. He is here. Donde hay dos o tres, Él está. Where two or three are No es a la gathered, He's mejor here. está. Él está. Maybe he is Y here. tú y yo debemos entender And you and I must y understand creer and believe, lo que dice la palabra, aunque the tus word sentidos says. no comprendan. even though our senses don't Y tu conducta understand. empieza a reverenciar My su conduct presencia. reverences his presence. Y cuando Él está delante de And when ti, he's before tú you, empiezas a you hablar. begin to speak. ¿Qué le puedes decir a Dios si lo What can tienes you frente a tell ti? God when he's in front of you? ¿Estaríamos callados? Would we be quiet? ¿Qué diríamos de What su... would we say? ¿Qué saldría de nuestra boca si está Él ahí, delante de tus ojos, de tus sentidos, todo? ¿Qué dirías? Right there in front of ¿Estaríamos, you. qué? What? ¿Indiferentes? Would we be ¿Rendidos? indifferent? ¿Postrados? surrendered? ¿Adorar? Bow ¿Qué down, haríamos? worship him. What would we do? Eso que haríamos es lo que debemos hacer, That is what we need to do. aunque no lo veas. Even though you don't see him. No tienes que hacerlo porque You lo don't ves. have to do Lo it. tienes que hacer porque Because you entiendes. see him, you have to do it because Y you cuando lo understand. entiendes, And when you es cuando understand, tú aprendes a that's adorar. when you learn to worship, No por lo que sientes. not by what you feel. Hermanos míos, Brethren, Dios es tan bueno. God is so good. Pero mientras alguien no ama a Dios, While a person doesn't love the Lord, no puede adorar. they cannot worship. ¿Qué es adorar? What is it to worship?
Adorar To worship es cuando tú conoces is when you know su carácter, his character. cuando lo conoces. When you know Pero ese him. conocimiento no es But that solamente porque knowledge- lees. El conocimiento es experiencias, It's experiencias, experiences. algo que tú haces y tocas, Something that you do and you touch haces him. cosas. You do things. Y algo, tu espíritu recibe cosas, Your spirit entiende receives cosas. and understands. Empiezas a tener experiencias experiences con lo que no ves, pero eso es what you real. don't see, but it's Y entre real. más experiencia The more tienes, experiences you tu have, espíritu se hace más Your sensible spirit is more y más sensible, quiere eso. And he wants it more. Y Dios empieza a fluir And God begins to flow. y empieza a haber una fusión And there begins to be a de los fusion espíritus. of the spirits. Y ese espíritu se empieza a unir con el And del that spirit Señor. becomes one with God. Ya no quiere irse de ahí. He doesn't want to leave there. Tiene experiencias. They want experiences. Ahora se vuelve, todo lo que era importante Everything that was empieza a important. perder valor. Loses value. Ahora quiere eso. It wants this. Y ahí es, hermanos, And that's when, brethren, cuando empieza la adoración. where worship begins. La adoración es entendimiento. Worship is understanding. David David entendía a Dios. understood God. No oía, He didn't just hear. él hablaba con él. He spoke to him. De día y de noche hablaba. Day and night he did. Andaba con las ovejas. He was with the sheep. Era maravilloso. It was marvelous. No tenía distracciones. He didn't have distractions. Las ovejas The sheep y Dios. and God. Y dijo Dios, And God said, este this one es el que va a ser el rey de mi pueblo. is the one that will be the king of my people. Porque para ser rey Because to be king se requiere conocer la verdad. is required to know the truth. Si no conoce la verdad, If you don't know the truth, va a establecer otro reino you will establish another y kingdom, no el de Dios. not God's. Y aquí se trata de establecer el reino de It's Dios, about establishing God's kingdom, su palabra. His word. Y eso, hermanos míos, And that, brethren, es como empieza la restauración is del how tabernáculo. the restoration of the tabernacle Tabernáculo caído de David. begins. The fallen tabernacle of David. Quiere decir Meaning que los creyentes, cuando no that entendemos, believers, when we don't presentamos understand, cultos we incorrectos a present Dios, wrong services to God, sin reverencia al Señor, without sin respeto a reverence, Dios. without respect. Son servicios incorrectos. They're services that are Pero Él nos incorrect. entiende porque no But God entendemos. understands because we didn't Pero Él quiere understand. que arreglemos But He wants us to fix it. para que podamos presentarnos So that we can adecuadamente Ourselves ante su adequately presencia. before His presence. Hermoso. Beautiful. Dios es un caballero. God is such a gentleman. Dios es un rey. He's a king. Él merece lo He mejor de ti deserves y de mí. The best from you and myself. Tu diligencia, Your tu diligence, reverencia, your tu reverence, forma de ser, de your way of caminar, de being, pensar, of todo. walking, of thinking, everything. No una parte, no Not un just momento. one part or moment. Es siempre. It is always. Dios está con nosotros God is with siempre. us always. No un momento. Not a moment. Y uno tiene que entender And we have to que la understand reverencia that the reverence que le tenemos a Él that es we have siempre. for Him is always. Siempre. Always. Y en todo lugar. In all place. Dios está en todo lugar. He's everywhere. Cuando somos conscientes When we're así, conscious of this, nuestra conducta cambia. our conduct changes. Nuestra forma de hablar, Our way of caminar, todo speaking. cambia. Everything changes. Pero no por miedo, Not by fear, sino por amor. but by love. Todo lo hacemos porque lo amamos. We do everything because we love Him. Pero cuando alguien no ama, But when someone doesn't love, no lo puede hacer. they Aunque cannot trate do de it. hacerlo, Even when they try, no es verdad. it's not true. Hermanos míos, Brethren, debido a ese deseo de Dios que Because- aprendamos a presentarle un culto agradable, of God's desire to present Him a pleasing vamos a service, hacer esos cambios we will de la make alabanza, these changes in our praise songs, de la adoración. in our worship songs.
Tenemos que cantar nuestras We will experiencias. sing of our experiences. Hemos cantado por años las We've experiencias sung de quién sabe for quién. years someone else's Son experiences, experiencias their experiences de otros. of others. Pero ¿qué tú y mi But adoración? what about you and me? ¿Cuáles son los hechos de What Dios are the acts que of ha God hecho en ti that y He's en mí? done in you ¿Dónde and están me? los cantos Where de are the exaltación a songs Dios of por esas exaltation obras for personales those que Él ha works hecho a tu vida? personally that He's done for you and myself? ¿Dónde está todo ese Where fruto? is all that fruit? Lo hemos escondido. We've hidden it. Es tiempo que traigamos al presente, al Señor, a darle gloria y alabanza, gritos, como hacernos como que, hermano, ¿por qué David saltó como un loco? Dance like a ¿Cuál fue la crazy razón del salto de David que brincaba y volaba, hermano, arriba? Y gritaba. And he shouted. El rey ya traía la corona. He had the crown. Y aún así brincaba, hermano. Y quiero que sepas que tenía a la Suprema Corte alrededor de él. Y tenía todos los gobernantes alrededor de él. Él no le importaba. He did not care. ¿Por qué no le importaba? Why not? Porque él sabía una Because cosa. he knew one thing. Él sabía que Dios lo había sacado de las ovejas y lo puso ahí. Lo había puesto Dios, no la votación del pueblo, hermano. Lo puso Dios y lo puso porque Dios se agradó de él. It was God and he Por did eso lo because he was puso. pleased. Y al otro rey The other king que lo pusieron that was placed por su exterior, por su físico, because of his exterior, Dios lo desechó. God rejected him. Porque Dios no Because God honra doesn't honor a quien lo deshonra, those hermanos. who dishonor him. Dios honra a los que lo honran. Honors the ones that honor Y him. nosotros debemos honrar We a must Dios honor God, para que Él nos honre. so he honors us. Eso es lo que Dios quiere. This is what Dios God wants. quiere honrarnos. He wants to honor Pero us. no hay honra si no aprendemos primero nosotros a We don't respetarlo first y a respect honrarlo. him and honor him. Todos. Everyone. La palabra dice que todo el que Word respira says, debe alabarlo. everything that breathes, Solo por respirar. Tú dirás, pero es poquito respirar. A ver, deja de respirar una hora, hermano. to breathe. Si dejaras de respirar 15 minutos, If you stop breathing for like 15 minutes, después de 15 minutos, estoy seguro que querrías alabar en un solo dedo, hermano. want to praise, Déjame vivir y te alabo, déjame vivir y te alabo. and I will praise you. Pero mientras tenemos las dos But while we narinas abiertas, have both opened, pero no entendimiento, but not understanding, tenemos todo el aire, la fuerza, los músculos, todo fuerte, hermano, muscles, everything, para expresarle al Señor la gratitud por la vida, the gratitude for life, la gratitud por todo el bien que tenemos, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu pareja, tu trabajo, la vida, family, todo life. lo que tienes. Hermano, deberíamos We saltar, must jump, brincar, dance, darle gloria say glory a to aquel him. que nos hace el bien, hermano. El bien que tenemos, hermano, tú sabes que tú no lo tenías y yo tampoco. You know you Tú have- sabes eso. Y no hay para dónde te hagas. you cannot go anywhere Todos else. estamos en la misma We're condición. all in the same condition. Tú dices que tu fuerza no es Say cierto, your hermano. strength, no, No es verdad, no es tu it's fuerza. not true. Es su misericordia It's his que nos ha mercy permitido eso. that Y nosotros le debemos a Dios una alabanza and correcta. we need to give God a praise that is L- correct. Dios, cuando se revela, God, when he debe is ser alabado be, y adorado. he must be praised and worshipped. En el cielo, mi amado hermano, Heaven, brethren, en el cielo mismo, in heaven, cuando el Señor se revela, when God reveals, los 24 ancianos caen postrados, hermano, the 24 elders bow y con su down, cabeza en el piso, y se quitan la corona y le hacen así al they Padre. take off their crown and Dijo, kiss the Señor, Lord, por tu voluntad, dijo, existe toda la creación y todos los méritos, y tiran la corona delante de all Dios. the merits they give to Tenemos God. que aprender We must learn a tirar las coronas. to put our Hermanos, ¿sabes por qué no lo adoran muchos? You know what Porque we tienen don't corona. worship because they have crowns. Por la corona que The tienen. crowns they have. ¿No me entiendes qué es corona? You Por los understand what bienes que crown is? tienes. The wealth they have. Que porque esos bienes que tienes te hace sentir grande y tú no puedes bajarte a alabar a Dios. They can lower themselves to praise God. Te sientes como rebajado. You feel like you're too low.
El hacer la función por la cual Dios te creó. The function for which God created you. Así no es, hermanos. That's not how it is, brethren. Dios no es una idea. God is not an idea. Es el que sostiene el universo. He's the one that sustains El que the cuida tu ser, tus huesos, tus células. Todo es Él, hermano. Tú no vives por ti mismo. Por Él vivimos, We hermano. live because of Him. Y nosotros le debemos todo. We owe Him everything. Tienes que aceptar que eres deudor para que sepas que tienes que pagar. Y la forma de pagar es reconocerlo y darle la The gloria way to pay is como to se tiene que recognize dar. Him and give Him glory as we should. Cuando una vida When a life se prepara para algún evento, para algo que quiere superar en su vida, la persona se prepara, se ejercita, hace cosas para estar en forma, hermano. to be good, ¿Por qué why? a Dios le damos lo peor? To God we give Him the worst Por no entender. for not understanding. A Dios le deberíamos dar lo We mejor need to de give ti. Him our best. Venimos al culto We come desechos, to the service sin ganas, hermano. without wanting to. ¿Qué le vamos a dar? What will we give Him? Se ve muy mal. It looks bad. Hermano, sinceramente, a mí me irrita ver una persona así. I become angry seeing this. Vienen así, Come like this. convalecientes, So tired. saliendo de la enfermedad de qué. Living from sickness from what? Pero si va para la fiesta, para allá, hermano, se les quita lo enfermo, They go hermano. like this. They're not even sick. Eso no es un halago, hermano. That is not something nice. Es una vergüenza. That is shameful. Cuando venimos a la When we presencia come de to the Dios, presence of God, todos debemos venir como soldados. all of us must Porque come la as alabanza es soldiers. una guerra. Because praise is a No es un war. pasatiempo, no es una diversión, no es diversión. Es un servicio It is a service que le hacemos a that Dios. we do to God. Los ángeles lo The alaban, angels praise Him. los ancianos lo alaban, The elders la praise creación lo Him. alaba. The creation praises Him. Y en la tierra, And on earth, los únicos que lo alaban son los only creyentes. ones that Y entre los praise creyentes, are believers, and pocos among lo believers, hacen. Few do it. Pero nosotros debemos alabar, But we must praise Him, exaltarlo. exalt Him. Debemos We should exaltarlo, exalt Him. presentarle un culto agradable, A hermano. service that is pleasing to Es que Him. vengo cansado, hermano, sacúdase. Well, shake it off. Si va a venir cansado, hermano, quite y haga algo. Do something. Duérmase, coma o algo, pero traiga fuerzas. But have the strength. Venga preparado Come prepared. para presentar un sacrificio vivo que le cueste. Living sacrifice. No ver que otros estén sacrificando por usted, hermano. Not that other sacrifice for you. No está bien que usted esté mirando Correct for you to just look. cuando otros sacrifican y usted está parado. Others sacrificing, just standing there. Malo, Wrong. malo. Wrong. Es que, hermano, es que le duele. Arréglelo. Well, fix it. Cuando lo creó no estaba desarreglado y si lo ha desarreglado, arréglelo porque usted lo desarregló, hermano. You Ese cuerpo arréglelo. need to fix that body. Ya deje de poner pretextos. Stop. Pare eso. Complaint. Stop it. Párelo, hermano. Stop it, brethren. Su cuerpo es del espíritu. Your body is from the spirit. ¿Por qué lo usa mal? Why do you use it incorrectly? ¿Por qué lo presenta así? Why ¿Por do qué you lo trae present así? it like this? Why do you bring it like this? Tiene que estar bien. You have to be well. No es suyo. It's not yours. Debe estar bien, hermano. It needs to be correct, brethren. Así es. That's how it is.
Dios nos ama, God loves us. pero es el tiempo que usted But ame it's a the Dios. time that you Su love amor hacia God. usted no está en duda, Your- pero his su love amor hacia Él sí. is not in doubt, but your love for him is in doubt. Su amor de usted para con Él sí está en duda, Your love for him is still in porque doubt. está condicionado. Because it has conditions. Si hace tal cosa, entonces, He does this, then hermano, aunque no haga nada, if he doesn't do anything es else, nuestro deber alabarlo y adorarlo y glorificarlo. Ese es el deber de worship nosotros. him. Quiero que el tabernáculo de David sea restaurado We want the en esta tabernacle casa. of David to be restored in this Quiero house. eso, dijo el Espíritu. That's what I Quiero want. verlo, lo necesito, I want to see porque el it. reino se implanta después de It's eso. implanted after. Mientras no haya este cambio, no habrá reino, hermano. Is not here, there's no Habrá enemigos y muchos portillos por todos lados. enemies and openings. Por eso no nos hemos parado como This is debemos, why we haven't stood as we should, porque nos ha faltado esto. because we've lacked this. Hermano, Brethren, los hermanitos nuevos, por favor no se me ofendan, nadie de los nuevos, todo está bien con ellos, ¿ok? everything is good. Y con los viejitos también, todo está bueno. Older as well. Pero lo que está mal, But arreglémoslo. what is wrong, let's fix it. Hermano mío, que eres ya un poco antiguo, That we've been, nadie no one de los que ya tiene tiempo of that y has llegan tarde, long time here and you're late, hermano, brethren, si viene tarde, if you're late, no venga, don't come. no venga, hermano. Don't come. Quédese a hacer lo que quiere hacer. Stay to do what you Porque want el to hecho do. que viene tarde está diciendo que no quiere Because venir. the fact that you're No late, necesita decirlo con su boca, you're saying, sus hechos lo I demuestran. don't want to be here. Your actions demonstrate. No venga. Don't come. Dios va a seguir siendo Dios. God will continue Y to usted va a be ser God. quien quiere ser. You will be who you want to be. ¿Es lo que quiere? Is what you want Estar sin Dios. to be without God. Sea lo que quiere ser. Be what you want to be. Pero si quiere ser con Dios, séalo bien. Y si no, mi amado, vaya a donde tenga que Brethren, ir. go where you have to go. Pero Dios quiere But God wants una alabanza restaurada. Una alabanza de verdad. Que venga, dice la palabra, ámame con toda tu mente, with all your mind, con toda tu alma, with all your soul, con todo tu corazón y con with all todas your tus heart, with all fuerzas. your strength, No con una sola parte. not with just one part. Alabemos a Dios. Let's Honremos praise the a Lord. Dios. Honor him. No le tienen que decir que salte. You No le have tienen que decir to que be told dance. to jump, to dance. Usted debe saber por qué lo hace. You have to know why you do it. Porque está respirando. Because you're breathing. Porque come. Porque tiene un techo. Porque tiene ropa. Porque tiene Because you have padres. shelter, Porque tiene because todo. you have parents, because Por you have eso everything. This is why. debe alabar. You have to praise. Porque no está enfermo. Because you're not sick. Porque tiene una esperanza. Because you have hope. Porque el Dios del cielo está con su Because the persona. King of No le Heaven is tienen here. que decir que alabe. You don't have to be told to praise. Usted debe ser un guerrero, hermano. You need to be a warrior, Un guerrero. Nunca está atrás. not behind. El que está atrás está queriendo que lo carguen, hermano. Behind Todo, wants to que be lo carried. cargando toda la vida. Carried all your life? Ya no, hermano. No more, brethren. Ya no. No more. Si es orar, ore. If you have to pray, Si es alabar, alabe. if you have to praise, praise. La actividad que se está haciendo en el The Señor, activity hágalo. that is done, do No it. solo vea que otro lo hace. Don't just see others. Eso es lo que Dios quiere, This is hermanos. what God wants. Esto es amor. This is love. Dios el Padre te quiere God the Father a ti, wants you, pero Él no quiere hacerte un robot. but He doesn't want to make you Quiere a que lo robot. ames. He wants you to love Him. Y tampoco te va a forzar si no He lo will quieres not amar. force you either, Te vas a quedar ahí. but you'll stay. Te vas a quedar ahí. You'll stay. Y después vas a querer. And later you want it. Hermano.
hermanos míos, Brethren, ¿cómo era la alabanza en el tiempo de David? how was praise in the Fíjate time que of David también se equivocó, porque no sabía. also made mistakes he didn't know. Antes de David estaba el rey Before Saúl. David was King Ese hombre Saul, desechó a Dios y Dios lo desechó a él. he rejected God and God rejected him. Y el arca del pacto se la habían llevado porque el sacerdote Because the priest era malo. was bad. Era muy malo ese sacerdote. That priest Permitía was so que sus bad. hijos fueran feos. He allowed his children to be bad. Adulteraban en la iglesia con la gente, hermano. Sacerdotes de Dios. Priests of God. Y Dios los mató. And God killed them. Y Dios permitió que les quitaran el arca, se la llevaran los filisteos. For the Ark of the Covenant to be removed and taken by the Philistines. Dijo Dios, para estar con estos, mejor me voy allá con los otros. I'll go with the others instead. Dios se fue con aquellos para evitar esa inmundicia que estaba, porque aquellos de por sí viven así. Because the other ones were Pero el living que like dice that. que tiene conocimiento But de the Dios y one that andar has en esa knowledge of podredumbre God, and in that thing, es una afrenta a la santidad de Dios. it is so bad against the holiness of God. Y en esa condición estaba. In that condition they Cuando were. Dios pone a David, When God places David, el arca estaba abandonada the ark was abandoned en un lugar. in a place. Y dijo David, cuando ya sintió en su corazón, traigamos el arca, dijo, busquémosla. Y fueron y trataron de traerla. Buscó el consejo de los militares, no era con ellos, era con los sacerdotes, pero no sabía. Y trató de traer el arca, hermano. Y cuando la traían, pusieron el arca en un carruaje nuevo que pusieron, Carriage tirado por bueyes. carried by the ox. Eso es la forma que lo hace el mundo. That is the way the world does it. Los filisteos les regresaron como Dios le estaba haciendo juicio a los filisteos, ellos regresaron el arca en una carreta tirada por unas vacas. Brought it. Así le regresaron el arca a Israel. They brought back the ark, the Philistines. Los sacerdotes de ese on a tiempo estaban carriage muy with corruptos cows, and the en Israel. priests were so corrupt in Entonces, Israel. cuando ya David quiere traer el arca, David wants to bring resulta it, que también ellos hicieron una carreta nueva they made y a ponen el carriage, arca sobre eso put the ark y lo on van guiando tirada por bueyes. and the oxen brought it. Y Dios And God no viaja así. does not travel this way. Entonces Dios hizo tropezar al buey Made y el arca se iba a one of caer. the ox, Y el que iba guiando To stumble. metió su mano, usa, And the ark was para que no gonna se fall. cayera el arca y Dios lo mató. and the priest put David his se hand, asusta. touched the ark, and God Dijo, killed ¿cómo llevaré el arca de Jehová David was a mi afraid. casa? How will I take the ark of the Tuvo Lord un to my temor, house? hermano. Me va a He matar. was afraid. Bueno, pero no que Dios es bueno. Claro que es bueno. God is good. Yes, he Pero es is. santo. But he's holy. Es santo. He's holy. Eso es lo que los mata. That's what kills them. Cuando lo tocan como que fuera They su carne. touch him as if it was nothing. No, Él es santo. He is holy. Y Él no pierde su He santidad. doesn't lose his A holiness. veces la gente lo confunde. Porque Dios es misericordioso y Dios me va a tolerar. Dios. Merciful, he will tolerate it. Y erran. They make mistakes. Dios nos ama y nos God comprende. loves us. Pero su santidad no está expuesta. Holiness is not exposed. Quiero decir, no está en venta. Meaning not to be sold. Su santidad nunca la baja. His holiness, he never David lowers tuvo it. temor, David se was fue, afraid. He left, dejó el arca en la casa de Obed-edom left the ark in the house of por 3 Obed-Edom meses. for Y Obed-edom era Obed-Edom alguien que cuidaba la puerta was del someone that tabernáculo took care of the door of the tabernacle. y tenía muchos hijos. He had many Y eran de children, la alabanza. and they were from praise. 3 meses estuvo el arca en la casa de este hombre. Was Hermano, in his mira house. hermano, tenían la presencia de Dios en su casa In their house. y alababan a Dios a cada rato, hermano. Y a cada rato le hacían fiesta al And they Señor made a party porque eran músicos, because they were musicians. tenían They alabanza. had praise. ¿Y qué hizo Dios? And what did God Los do? bendijo en gran manera. Blessed them greatly. Y cuando eso hizo Dios con ellos, le dijeron, He David, said, David,
Obed-Edom y su casa ha sido bendecido en todo. Digo, David, ¿cómo? Dijo, sí. And David said, how? Vamos por ella, dije. Let's go for the Pero ark. esta vez consultó But this time, a los sacerdotes. Y les digo, ¿cómo tiene que venir el arca? En los hombros de los on sacerdotes, the dijo. shoulder of the Oh, priest. Oh. jaló a todos los sacerdotes y le, santifíquense, límpiense, purifíquense, para que traigan el arca a ustedes, no un buey, You yourselves, not the oxen, sino en los hombros de los on the sacerdotes. shoulders of the priests. ¿Por qué Dios, hermano? Why did ¿Por qué God- Dios quiere viajar? Why does God ¿Por qué want to Dios quiere travel? posar en los hombros de hombres? Stay on the shoulders of men, Pero tienen que ser hombres santos, but they have to be holy, no perfectos, not perfect, pero que sí amen la but pureza. that they love the presence Sí, of God. hermano, no perfectos, Yes, not perfect, pero sí la inmundicia se les but tiene que the caer. evil has to leave their lives. Se les tiene que caer lo Has inmundo, to hermano. leave their lives, the evil, Pueden ser ignorantes los sacerdotes, pero no but not corruptos, corrupt. no inmundos. Pueden ser ignorantes. Evil. They can have La ignorancia ignorance nos hace cometer errores, makes us do mistakes. pero la inmundicia es una afrenta directa al Dios del cielo. Is a Y direct eso confrontation no es por against ignorancia, God. es And porque that la is not persona lo by quiere. ignorance, but Y un servidor así a servant like no nos this conviene. is not good for us. No nos conviene a It's not nosotros good tener for una vida así. us to have a life like this. Alguien que no detiene la corrupción en su Someone that vida, doesn't stop no evil. queremos que nos sirva. We don't want them to serve for us like Si that. no puede parar la If corrupción they en su cannot vida, stop corruption in their lives, tiene que servir they have to serve como dice Dios que as debe God hacerlo. says. Y si no, que no sirva. And if not, let him not serve. Hermano, Brethren, yo no voy a preferir a un hombre que a I Dios, will hermano. not prefer a man than God. Nunca. Never. Todos los sacerdotes deben All estar the santos. priests must be holy. ¿Y que es que no se le cae lo inmundo? The evil Se le va a caer, hermano. He will fall, brethren. O se cae usted. Or Pero you no will puede fall. estar parado usted y But lo you inmundo. cannot be standing O se there. cae usted Either you por fall inmundo with the evil y deja de servirle. and stop serving, O para la inmundicia or en you su stop vida the evil para que se pare. so that stops. Aquí no más sacerdotes corruptos. Here no more corrupt. Un sacerdote es alguien que hace un servicio. Is someone that does a service. En la alabanza, en cualquier Praise, servicio. Any service. Es un servidor. It's a servant. Y todos los servidores de Dios deben ser santos. All the servants Quiero of que God entiendas must be santo. holy. Santo es alguien que pide Holy, perdón. someone that Que asks se pone a forgiveness. cuentas, que le pide a Dios que lo perdone y lo perdona a Dios. Y la sangre de Jesús lo God limpia. forgives us. Está listo. The blood of Ok, Jesus cleanses puede him. servir. He's ready. He can serve. Pero que no esté abusando. But not Que pide abusing. perdón y al rato se vuelve a Asking mugrar. forgiveness and then going back. No, eso no está bien. That is not correct. Esto es hermoso, hermanos. This is beautiful, brother. Yo sé que usted quiere I caminar know con that you Dios, want to walk with God. pero este es el precio. This is the price. Este es el precio. This is a price. Por favor, Please. presente un sacrificio Present a sacrifice correcto. correct. Romanos 12, 1 y Romans 2. 12:1. Que le cueste, hermano. That costs you, brother. Que le cueste. That costs you. Que sea un sacrificio. Sacrifice. Sacrifique a su alma. Sacrifice your soul. Haga algo Do something que exalte a Dios. that exalts the Lord. Hermanos míos, Brethren, como este es el deseo del Señor since this is God's desire y confiamos que Él and we trust va a cumplir su that promesa, God la will profecía, fulfill His promises to us. porque esto es para todas las, oye, Because this is para for todas las congregaciones, all no solo para una, congregations, not just for es one, para todos, for hermano. all of them. Pero para que eso sea una realidad For tenemos that que nosotros to be alinearnos. a reality, we need Y to el Señor align lo ourselves. hace. And the Lord does Eso it. así trabaja.